Sandra Janer, televidentes de Mañana Express, muy buenos días. Pues las principales barreras no están aptas o no son aptas para personas con discapacidad visual. Esa es una de las barreras. La segunda es que cuando son empleados, el ambiente laboral, incluso de sus compañeros o de su jefe, no es el mejor y no tienen, digamos, una normativa, un trato igualitario con esta persona con discapacidad visual, sino todo lo contrario, es un trato diferente. Y la tercera de estas barreras es que muchos de ellos dicen que los lugares en donde llegan a trabajar pues no están adecuados para personas con discapacidad visual. Pues bien, estas son algunas de las barreras con las que estas personas se encuentran a la hora de conseguir empleo. La situación de discapacidad en Colombia trae muchas barreras, entre esas una de las más complejas de romper es el conseguir empleo, en especial para las personas con discapacidad visual. Se ha venido haciendo una serie de articulaciones, sin embargo, y también hay que decirlo desde la experiencia personal, pues no es sencillo. Los imaginarios en general que tienen los empresarios sobre las capacidades de la población con discapacidad visual, pues limitan a veces esas acciones en pro de la empleabilidad. Indudablemente sí ha mejorado en los últimos años, pero sí la falta de oportunidades laborales sí se da mucho porque pues todavía existen muchos imaginarios alrededor de la ceguera. Y en realidad los empresarios piensan mucho en contratar a una persona con discapacidad visual porque pues lo primero que se preguntan es si esta persona no ve cómo va a hacer ciertas actividades que yo necesito que él desarrolle en el empleo que le estoy ofreciendo. Pedro incluso señala que en muchas ocasiones cuando ya han logrado emplearse, el ambiente laboral hace que la situación no sea fácil para ellos. Y de parte de sus compañeros y sus jefes, pues ya es cuestión de que esas personas pues también entiendan que una persona con discapacidad visual sí tiene esas habilidades y pues que a medida que vaya pasando el tiempo y se vayan adaptando tanto los unos como los otros, pues se pueda llegar a entender que sí, que esa persona sí tiene las habilidades. Para expertos en el tema, la situación de empleo para personas con discapacidad visual tiene mucho que ver con el temor de contratar a estas personas. Las principales razones detrás de la resistencia empresarial incluyen, entre otras, primero, un desconocimiento, falta de información sobre los ajustes razonables necesarios y los apoyos gubernamentales disponibles o que existen para contratar a la población en condición de discapacidad. Lo primero que debemos determinar es que es bastante complejo por lo que implica. Primero, debemos tener una inclusión educativa y sin barreras para ese tipo de personas. Y posteriormente está la inclusión laboral. Hay entidades como el INSI, Instituto Nacional para Ciegos, y el CRAC, que se encarga de ayudar a las instituciones educativas y a las empresas a adecuar las condiciones para que las personas puedan prestar el servicio. Es importante que la empresa tenga en cuenta que discriminar a una persona laboralmente por su discapacidad trae consecuencias. Desde el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dice que no puede haber ninguna barrera, que no se puede, por ejemplo, despedir. Y en los efectos de contratación, desde el inicio, si a mí me discriminan por mi condición visual o mi discapacidad, puedo ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, entonces tenemos que tener muchísima precaución. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, el 23,5% de las personas con discapacidad tienen acceso al mercado laboral frente al 66,4% de la población en general. Mire, según las estadísticas, las personas con discapacidad visual son las más preparadas, es decir, son las que más estudios tienen, pero son las que menos empleo consiguen. Adicional a esto, lo que ellos aseguran es que el sistema educativo tampoco está preparado para personas con discapacidad visual. Hasta ahora, el INSI se está encargando, desde ya hace varios años, de capacitar a los colegios públicos para que niños con discapacidad visual pues puedan vincularse. Pero las instituciones educativas, como las universidades, pues tampoco están preparadas para vincular a personas con discapacidad visual. Es por eso que la educación también se suma al reto de estas personas con este tipo de discapacidad para poder empezar a desarrollar una vida profesional. Yo soy Mónica Basto y recuerde que en Mañana Express nos tomamos sus historias en serio.